Gracias a la invitación del Grupo Guía, hoy vamos a estar conversando sobre el femicidio en Panamá, lo que es la Ley 82 del 2013. Buenas tardes. Gracias a la invitación del Grupo Guía, vamos a estar hoy conversando acerca del femicidio en Panamá, que lo recoge la Ley 82 del 2013. El concepto de femicidio se, se inicia a, a conversar, a establecer alrededor de los años 70, en 1976, donde la psicóloga Danielle Roussel hace mención del término de femicidio, un poco dirigiéndose precisamente a esas muertes de mujeres ocasionadas por el hecho de ser mujer. Y a nivel de Latinoamérica, la feminista Marcela Lagarde acuña el tema desde la perspectiva feminista y se inicia una sensibilización sobre los móviles de las muertes de las mujeres, particularmente a través de la violencia ejercida por el hombre, y es donde se inicia a trabajar con el concepto del femicidio. Ahí en México hay una conceptualización distinta debido a que las feministas adoptan el concepto del feminicidio, indicando que es por el hecho de la no acción por parte del Estado en afrontar, en vigilar y en, de alguna manera, dar seguimiento efectivo a los casos de las muertes violentas de mujeres en este país. Entonces, por eso hay algunos países que han adoptado el concepto de femicidio y otros el feminicidio. Nosotros en Panamá adoptamos el concepto de femicidio. ¿Qué es el femicidio? ¿Por qué femicidio? Los femicidios vienen siendo los asesinatos de mujeres como un acto particular de relaciones violentas. También los suicidios que se pueden cometer en el contexto de las relaciones violentas, en donde el poder del hombre está o marca esta, esta conducta de, de superioridad sobre la mujer, y de hecho se dan estos tipos de delitos. También hay otros tipos de móviles por las cuales se puede dar el femicidio, que son las muertes provocadas a las mujeres por aborto clandestino, la mortalidad materna evitable y todas aquellas muertes en donde el factor de riesgo de la mujer es ser precisamente de género femenino. Por todo el tema de la cultura patriarcal y de los roles que, a pesar de que hemos estado trabajando el tema de la igualdad de las oportunidades entre hombres y mujeres, seguimos construyendo una cultura basada en roles en donde pues el hombre tiene una, una superioridad, por decirlo así, eh, sobre la mujer, en el sentido de que sigue teniendo las oportunidades para llegar a cargos de toma de decisión, mejor salario, y de hecho pues el hombre, el que manda en la casa, el que toma las decisiones, y la mujer, todavía hay esa distinción en la educación de la mujer sumisa, la mujer eh, que debe atender la casa, que debe atender al marido. La historia de la aprobación de la ley 82
en, en Panamá viene alrededor del 2008. Las feministas habían estado quizás reflexionando acerca de el concepto del femicidio, de lo que pudiera significar la incorporación del concepto en nuestro Código Penal, pero a partir del 2008, también por las corrientes a nivel internacional, se vinieron a hacer ya reflexiones más puntuales alrededor del tema del femicidio, del concepto del femicidio. Desde la Defensoría del Pueblo, en coordinación con la Fundación para la Equidad de Género, se organizó una jornada para elaborar un anteproyecto, un borrador, un anteproyecto de ley de tipificación del femicidio. Estas jornadas se hicieron con las feministas, la sociedad civil. Se invitó también a servidores, a fiscales, a jueces y juezas, y se hizo pues un borrador de anteproyecto que fue presentado en la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea en el año 2011. Luego de este documento, a manera de seguimiento, se dan unos acercamientos con la Procuraduría de la Administración, perdón, con la Procuraduría de la Nación, con la Procuradora Ana Belfont, el Movimiento de Mujeres, algunas activistas interesadas especialistas en el tema de derechos de las mujeres, y se compone una comisión en donde participan el Instituto de Medicina Legal, el órgano judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional de la Mujer, las organizaciones de la sociedad civil, y finalmente pues se aprueba en la Asamblea Legislativa el 25 de octubre del 2013 la Ley 82, que establece las medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la mujer. Entonces, previo al tema o en interín de la aprobación de la Ley 82, surgieron algunas reflexiones o algunas opiniones en contra de la tipificación del femicidio en Panamá. Decían los penalistas que no había necesidad de crear un tipo penal especial porque ya existía el homicidio. Entonces nos tocó pues hacer docencia y crear conciencia sobre la diferencia que hay entre el homicidio común y las muertes que se dan de manera extrema contra las mujeres. Y ese era básicamente el fundamento. El estudio de las muertes violentas de las mujeres y los contextos de estas muertes de las mujeres, de estos asesinatos de las mujeres, hicieron pues la reflexión de incorporar el femicidio en Panamá. Ya se había aprobado en otros países, como por ejemplo en Guatemala en el 2008, y era también parte de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la visibilización de las muertes violentas de mujeres a través de un tipo penal especial, y por eso se da la Ley 82 del femicidio, que recoge otros hechos de violencia contra las mujeres. Entonces, el contenido de esta ley, ella tiene una descripción general. Dentro del objetivo, por ejemplo, está garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y proteger los derechos de las mujeres víctimas de violencia en un contexto de relaciones desiguales de poder, así como prevenir y sancionar todas las formas de violencia en contra de las mujeres en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado.
La ley establece una prescripción general, las obligaciones del Estado y las instituciones que tienen que velar por el cumplimiento de la misma. Tiene un glosario, unos términos, unos conceptos que se trabajan en la ley 82 que son interesantes y que son inclusive eh, son descriptivos de muchos de los hechos de violencia que sufren las mujeres en Panamá. Por ejemplo, está el acecho sexual, el acoso sexual. Aquí pues se establecen las diferencias de ambas conductas. Está la clasificación de lo que es el ámbito privado, el ámbito público, el amicus curiae, que también lo cubre la ley 82. Eh, Hay conceptos sobre el daño psíquico, el femicidio, el hostigamiento, maltrato judicial, relación de pareja, reparación de la víctima, representantes de intereses colectivos o difusos, la revictimización, los tipos de violencia, que incluye también los conceptos que se habían trabajado desde la ley 38 de violencia doméstica. Incluye también esta ley las políticas públicas para, de algún modo, darle seguimiento y aplicar las normas contenidas en la ley. Hay una parte de sensibilización de los temas de las mujeres en general, y específicamente de la violencia contra las mujeres y el extremo de la violencia contra las mujeres que queda en el femicidio. Está también, contempla esta ley la detección de los casos de violencia contra las mujeres, la prevención, cómo se va a dar la protección y la atención de los casos. Hay una parte de disposiciones finales. Está las reformas al Código Penal. Crea también fiscalías y jurisdicciones especiales, atención a las víctimas durante el proceso, reparación y daño, asignaciones presupuestarias y un apartado sobre la importancia de la divulgación de la ley. Elizabeth Fernández, saluditos. Algunos conceptos innovadores que trae la ley es, por ejemplo, el acecho sexual, el acoso sexual, que son conceptos que tienden a confundirse, que no estaban incorporados en ninguna legislación, y los incorpora aquí entonces la ley 82. El acecho sexual, perseguir, activar, observar a escondidas, aguardar cautelosamente a una mujer con propósitos sexuales o de otra naturaleza. El acoso sexual, todo acto o conducta de carácter sexual no deseada que interfiere en el trabajo, en los estudios o en el entorno social que se establece como condición de empleo, o crea un entorno intimidatorio o que ocasiona a la víctima efectos nocivos en su bienestar físico o psicológico. La ley incluye también el amicus curiae, que es un amigo de la corte o del tribunal, que consiste en presentaciones que pueden realizar terceros, por ejemplo, el movimiento de mujeres o abogadas feministas, ajenos a una disputa judicial y que sin ser parte en el proceso tienen un justificado interés en la resolución final del litigio a fin de expresar sus opiniones en torno a la materia a través de aportes de trascendencia para la sustentación del proceso judicial. Son documentos que se le entregan a los tribunales un poco orientadores de esa experiencia y conocimiento que pueda tener la persona para aportar en esos procesos. Otro de los conceptos que se recoge dentro de la ley 82, aparte del femicidio, es el hostigamiento, que es el acto u omisión, no necesariamente con motivaciones sexuales, con abuso de poder que daña la tranquilidad, autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, impide su desarrollo y atenta contra la equidad. Habla también en la ley 82 sobre el maltrato judicial, que es la desigualdad de trato por parte de las autoridades judiciales basadas en estereotipos sexuales que ponen en desventaja a las mujeres. Incluye el desconocimiento y no aplicación de las convenciones internacionales de protección de derechos humanos, no darle la debida importancia a los delitos de violencia contra las mujeres, no tomar en cuenta el síndrome de dependencia efectiva que pueden sufrir las mujeres en la valoración del caso,
limitar a las víctimas en su relato durante la audiencia y no valorar el riesgo o peligro para la víctima o las amenazas o violencias en relación de pareja al momento de otorgar las fianzas de carcelación. Son 27 conceptos. La ley también hace una descripción general donde se señala el objetivo de la misma, el ámbito de aplicación, el concepto de violencia contra las mujeres y los principios rectores. Establece también los derechos de las mujeres y de las víctimas y la obligación que tiene el Estado, los medios y la sociedad de promocionar, de divulgar, de prevenir los actos de violencia contra las mujeres. Todas estas instancias tienen de alguna manera un compromiso establecido a través de la ley 82. Los principios rectores de esta ley es la atención diferenciada, que es uno de los principios que se ha estado tratando de coordinar con el Ministerio Público y el órgano judicial y con las instituciones y con las oficinas que atienden a víctimas de violencia contra las mujeres. Y hay protocolos ya aprobados, hay protocolos internacionales y hay protocolos nacionales en cuanto a cómo se debe atender de manera adecuada a una víctima de violencia ya sea violencia doméstica, violación sexual, pero específicamente víctimas mujeres. También está el principio de no discriminación, eh, pues de manera amplia, no discriminación ni de edad, etnia, eh, inclusive prácticas religiosas, etcétera. Tal el principio de autonomía, que es el derecho que tiene la mujer a tomar sus propias decisiones. El de coordinación, el principio de responsabilidad, sobre todo por parte de las instituciones del Estado, y el principio de integralidad. Estos son los principios rectores que se recogen dentro de esta ley. No hay ningún derecho nuevo, son 19 derechos de las mujeres que están nombrados en esta ley. Establece como obligaciones del Estado que el mismo debe dotar de recursos económicos para cumplir con todas las disposiciones que establece esta ley. También ordena la formación continua de los temas de violencia contra las mujeres y los derechos de las mujeres en todas las instituciones. Y esto está recogido igualmente en la Ley 4, Igualdad de Oportunidades, pero la Ley 82 hace también énfasis en el tema de la formación continua, sobre todo el personal que atiende a las víctimas de violencia. Crea la ventanilla única o el formulario único del agresor. Este documento ya se está utilizando en la Administración de Justicia y es de gran ayuda sobre todo para tener un contexto detallado de la víctima, del agresor, y es un documento que funciona también para elevar las estadísticas. También dentro de las obligaciones del Estado que establece la ley está que se elabore el proceso de quejas y el proceso de quejas sea sistematizado. También la creación de las unidades de género en todas las instituciones, que es otra tarea que está contenida en la Ley 4 de Igualdad de Oportunidades de 1999, pero que todavía no todas las instituciones la cumplen. También está incentivar la cooperación y participación de la sociedad civil en todos los temas que tengan que ver con los derechos humanos de las mujeres y el tema sobre todo de la capacitación coordinada de sociedad civil que son de las mujeres y de las feministas que tienen especialidad en el tema para con el personal que atiende estos casos. Se crea el Comité Nacional de Asesoría, Seguimiento y Fiscalización de las Políticas Públicas en materia de violencia contra la mujer. Este comité está creado, se llama CONVIMU. En ese comité participan varias instituciones, entre estas el Instituto Nacional de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo Social,
la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Medicina Legal, pero también participan organizaciones de la sociedad civil, la Universidad de Panamá, y este comité se encarga de coordinar las acciones de cara al cumplimiento de la Ley 82. Esta ley también contiene algunos términos novedosos, como por ejemplo los tipos de violencia. Se establece la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia docente o educativa, la violencia que se ejerce en contra de la mujer en los servicios de salud, en el ámbito comunitario, la violencia mediática, que es una violencia que está ahí, que, que, que está latente todos los días, es la utilización del cuerpo de la mujer y la imagen de la mujer para fines que no tienen que ver con los derechos humanos o contrario a los derechos humanos de las mujeres. También recoge todo lo que es la violencia laboral, salarial y la sexual, la simbólica, la obstétrica, por ejemplo, la política. Son términos novedosos que incluye esta ley. Esta ley establece políticas públicas de sensibilización, detección, prevención, atención, protección y reparación del daño. Dentro de las políticas de sensibilización está la prevención y atención, que son el conjunto de orientaciones y directrices de carácter público que deben ejecutar los órganos e instancias competentes a fin de guardar las acciones dirigidas a asegurar los derechos y garantías consagrados en esta ley. O sea, toda persona que, eh, que tenga que ver con la atención de la violencia contra las mujeres debe conocer la ley 82, debe conocer las leyes de protección de los derechos humanos de las mujeres que están vigentes y debe tener un conocimiento general de las herramientas de protección también de derechos humanos internacionales. En el tema de la detección, se le asignan tareas a el Ministerio Público, al órgano judicial, al Instituto Nacional de la Mujer, que son espacios donde se pueden detectar, a la Policía Nacional, que son espacios donde se puede detectar la violencia contra las mujeres, y hay toda una descripción de las oficinas donde se pueden gestionar las detecciones de los casos de violencia contra las mujeres y establece pues el protocolo para darle seguimiento a las mismas. También establece parámetros de atención de la violencia, recoge muchas disposiciones que están ya establecidas en los protocolos de atención a las víctimas de violencia. Y también asigna tareas a todas las instituciones para, de alguna manera, desarrollar programas de sensibilización, capacitación e incentivos para que tanto las instituciones, involucrando también a la empresa privada, como por ejemplo la función que se establece para el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en cuanto a la divulgación de la Ley 82 y de los distintos tipos de violencia contra las mujeres, dirigidas también a la empresa privada. Otras de las instancias que debe velar por la detección de la violencia doméstica o de la violencia contra las mujeres está la Policía Nacional. Establece algunas tareas puntuales para la policía, también para los municipios y autoridades comarcales, sobre todo la gestión y apoyo de los centros de acogida
y el seguimiento de las redes locales contra la violencia doméstica que ya se han instaurado, que hay muchas que están todavía vigentes a nivel nacional y que hay otras donde hay que quizás organizarlas. También establece obligaciones para el Ministerio de Salud en cuanto a los formularios de sospecha de violencia, detectar de manera precoz la violencia en el sistema de salud, asegurar la obtención o preservación de las pruebas cuando cuando es violencia física, la violencia psicológica y la violación sexual, y promueve el deber de denunciar esas violencias dentro del sistema de salud. Esta ley establece también tareas para el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como son los informes periciales, para el Ministerio de Gobierno, para el Ministerio Público, proporcionar información a víctimas para que reconozcan su situación, consultar el registro agresor antes de decidir sobre la aplicación de medidas de protección, aunque el registro de agresores todavía no está funcionando como se planteó en esta ley. En el tema de la prevención, se establece tratamientos multidisciplinarios, que no se aplique el tema del arresto de los fines de semana, la capacitación sobre los factores de riesgo, la pena de 6 meses o 1 año por incumplimiento de las medidas de protección, que viene siendo también una aportación importante de la ley 82, pues regularmente es todavía muy común que los agresores incumplan las medidas de protección. Entonces se incorpora en esta ley 82 el tema de la penalización de las medidas de protección, un poco para presionar el cumplimiento de las mismas. Obviamente hay que ver hoy día si o de qué manera se está cumpliendo con esta penalización en cuanto al incumplimiento de las medidas de protección. La atención de la víctima se debe dar a través de un tratamiento interdisciplinario. En el tema de la atención también se promueven los albergues y los centros de atención, que es una de las necesidades que tenemos a nivel nacional, pues son pocos los albergues que se tienen para la atención a las víctimas de violencia de género, y esto es un compromiso que tiene pendiente el Estado por cumplir también. Que se le dote de servicios de transporte, el tema de la creación de la línea caliente, asistencia médica y económica inmediata, empresas privadas para que la posibilidad de que la empresa privada facilite el tiempo para hacer los trámites cuando se dan las violencias en la empresa privada por parte de las colaboradoras. En el tema de la protección, sí, me está escribiendo la licenciada Marta Luna, pidiendo que le pase el enlace cuando quede grabado el programa, con mucho gusto. En el tema de la protección, se dan multas por discriminación en el contexto laboral. Eso lo debe dar seguimiento al Ministerio de Trabajo. Se crea lo que es la línea de emergencia, se solicita el listado de los objetores de conciencia por parte del MINSA para previamente tener conocimiento de quienes no están en condiciones de atender a las mujeres, sobre todo cuando son víctimas de violencia sexual. Se tiene también dentro del tema de protección a las mujeres la dotación
o la implementación del tratamiento antirretroviral y de la anticoncepción oral de emergencia de manera gratuita en los casos de violación sexual. Se tiene también contemplado el instrumento de seguridad con receptor en la víctima, que son los brazaletes electrónicos, y hay un anteproyecto de ley que está también impulsando Fundagénero para la aprobación de los brazaletes en cuanto al tema de la protección a la víctima y el seguimiento de los agresores. La ley pretende valorar la vida de las mujeres, es un avance de nuestra cultura, desalienta las conductas de violencia contra las mujeres y pretende también generar justicia. Dentro de las disposiciones legales, penales, está la tipificación del femicidio. El femicidio, el concepto de femicidio que aparece en la ley es: quien cause la muerte a una mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias será sancionado con pena de 25 hasta 30 años de prisión. Y las circunstancias son: cuando existe una relación de pareja, hubiera intentado infructuosamente establecer o restablecer una relación de esta naturaleza o de intimidad afectiva, o existan vínculos parentescos con la víctima. Quiero hacer la salvedad que en la ley 80, en el Código Penal, en la modificación que se hace en el Código Penal, en el artículo 132A, no se refiere al femicidio, o sea, no se establece como concepto el femicidio. Lo que se hace es una descripción de la figura en el contenido del artículo 132A del Código Penal. Dentro de este está, por ejemplo, en el numeral 2, cuando exista relación de confianza con la víctima o de carácter laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad. Cuando el hecho se comete en presencia de los hijos o hijas, cuando el autor se hubiera aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica de la víctima y como resultado de ritos grupales o por venganza. Esas son estos son los tipos que contempla la modificación al Código Penal por las muertes de las mujeres. El sexto sería por el menosprecio o abuso del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales o actos de mutilación. También cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público o privado, o cuando ésta haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. También para encubrir una violación. Y estas son muertes frecuentes de mujeres, y por eso son consideradas femicidio, y por eso el tratamiento debe ser especial cuando mujeres que son violadas son asesinadas para ocultar para ocultar la prueba, la evidencia. Entonces son tiradas y se encuentran en los matorrales, en lugares distantes, amordazadas o sin ropa o con signos pues, de violencia en su cuerpo o de mutilación. También cuando la víctima se encuentra en estado de gravidez o por cualquier móvil generado por razón de su condición de mujer o en un contexto de relaciones desiguales de poder. Estas son los numerales que establece el Código Penal en cuanto a el femicidio, ¿no? Quien cause la muerte de la mujer en cualquiera de estas circunstancias. Saludos también para el licenciado Plinio Espinosa, que está atento también a la transmisión. El femicidio íntimo es como el más reconocido, es el que se da cometidos por hombres con quien la víctima tenía o tuvo alguna relación íntima en algún momento, o algún familiar, o que sea una persona con que la víctima haya convivido o que tenga alguna afinidad. El femicidio íntimo es como el más fácil de reconocer y también es uno de los más comunes.
También está el femicidio no íntimo, que son aquellos asesinatos cometidos por hombres con quienes las víctimas no tenían ningún tipo de relación, ni de convivencia, ni de familia, ni de familiaridad, y involucra generalmente un ataque sexual a la víctima, ¿no? Alguien que está acosando a la víctima, la está acechando, ella no lo conoce, es un completo extraño, y esto, pues, la persona decide de alguna manera tener algún contacto físico con la, con la, con la mujer, y este en rechazo lo que recibe es un golpe o un golpe mortal. También está el femicidio por conexión, que con esta categoría se hace referencia a las mujeres que fueron asesinadas en la línea de fuego de un hombre tratando de matar a una mujer. Se han dado también casos en Panamá donde mujeres tratan pues de salvar la mujer, la mamá, la abuela, trata de salvar a su hija, o también cuando por causar la muerte de la mujer pues queda herida de muerte también una hija. Los ejemplos de femicidios no íntimos pueden ser, por ejemplo, el resultado de acoso sexual de hombres conocidos, vecinos, como le decía anteriormente, compañeros de trabajo, resultado de ataque sexual de hombres conocidos o desconocidos por parte de clientes sexuales, por parte de explotadores sexuales y de redes de trata de mujeres, de explotación de todo tipo, y también por parte de hombres miembros de pandillas y maras cuando ellas pertenecen o están relacionadas con estas. Y esto también ya viene siendo un modo de femicidio que se está viendo en Panamá ya hace varios años. Otra de las disposiciones penales que establece la Ley 82 es que sanciona todo tipo de violencia, entre estas el acoso, el hostigamiento, el acecho y la discriminación contra las mujeres, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, económica, la violencia física, las lesiones, y esta ley no permite lo que es el arresto domiciliario, perdón, el arresto de fines de semana. Algunas de las disposiciones penales en cuanto a estos otros delitos está en el artículo 42A. No podrán invocarse costumbres o tradiciones culturales o religiosas para impedir la investigación penal, ni como eximentes de culpabilidad para perpetrar o infringir, consentir, promover, instigar o tolerar el delito de violencia contra las mujeres o cualquier persona. En el artículo 45, que modifica el 178, quien hostigue, aceche o discrimine sexualmente a una persona con quien tiene un vínculo laboral, escolar, religioso, independientemente de la relación jerárquica, será sancionado con pena de prisión de 2 a 4 años y tratamiento terapéutico multidisciplinario en un centro de salud público o privado. Esas son las modificaciones al Código Penal que establece la Ley 82. Está también el artículo 49 de la ley, que adiciona artículos al 397A del Código Penal, que establece quien incumpla medidas de protección dictadas a favor de una mujer dentro de un proceso penal será sancionado con pena de prisión de 6 meses a 1 año. Otras disposiciones de la Ley 82 es la creación de fiscalías y juzgados especializados y sus respectivas asignaciones presupuestarias. El Ministerio Público ha hecho un esfuerzo en no crear fiscalías especializadas per se, igual que el órgano judicial, pero sí se ha hecho un esfuerzo para, de alguna manera, mantener fiscalías que atiendan directamente temas de violencia contra las mujeres. Los juzgados especializados no están creados, es un compromiso, no solamente de la Ley 82, es un compromiso de la Ley 38 de violencia doméstica, y es pues parte de esas deudas que tiene el Estado por cumplir en materia de derechos humanos de las mujeres. En cuanto a las estadísticas, en el 2019 se dieron 21 femicidios, se dieron 10 tentativas de femicidio,
y se dieron 31 muertes violentas de mujeres durante el año 2019. En lo que va de enero a mayo del 2020, en Panamá se han dado 16 femicidios, se han dado 3 tentativas de femicidios y 9 muertes violentas de mujeres. Entre las áreas en que más muertes de mujeres se han dado por femicidio ha sido Panamá, Panamá Oeste y en la comarca Nombegulle. El tipo de arma que se utiliza para los asesinatos de las mujeres es el arma blanca, luego del arma de fuego y en tercer lugar el objeto contundente. Esos son básicamente los tipos de armas que se utilizan en contra de las mujeres. El movimiento feminista ha logrado de alguna manera impulsar la idea de la necesidad del empoderamiento de las mujeres en políticas públicas. Hemos estado promoviendo el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres precisamente para que éstas, una vez conociendo sus derechos humanos, puedan reclamarlos. Y en cuanto a la legislación, es importante también conocer cuando se da una violación a los derechos humanos, conocer cuando se dan los delitos y tener un conocimiento general de dónde poder acudir a presentar las denuncias. También hemos procurado promover el desarrollo de las mujeres, la conciencia de que tienen derechos y de que estos derechos deben ser reconocidos y protegidos por las autoridades y resguardados de manera general por el Estado. El empoderamiento consiste de manera literal en el proceso a través del cual cada mujer se faculta, se habilita y se autoriza. Entonces es importante para nosotros como movimiento de mujeres, para nosotros como sociedad civil mantener estos canales de sensibilización, de información, de conocimiento, que compartimos no solamente con el personal que atiende a víctimas de violencia de género en las distintas instituciones, sino también llevamos el mensaje de sensibilización, llevamos el mensaje de derechos humanos a la comunidad y a las poblaciones vulnerables. Entonces hemos estado una constante promoción de los derechos humanos de las mujeres y en la medida de lo posible también brindamos orientación, asesoramiento y seguimiento en los casos de violencia de género a las mujeres pues que son de grupos más vulnerables. Así que con esto yo termino mi intervención. Vamos a ver por aquí. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Omar. Gracias por estar aquí. Esta es una iniciativa del Grupo Guía. Estamos apoyando a los colegas pues, a formar, a divulgar, a informar un poco sobre la legislación y en esta oportunidad me tocó a mí exponerles sobre la Ley 82 del 2013 que habla sobre el femicidio y esas otras formas de violencia de género o de violencia contra las mujeres. Que gracias y estamos disponibles a través de mi página de Facebook y en mis redes sociales como LunaFem. Estoy en Instagram como LunaFem y estoy en Twitter como LunaFem. Pueden escribirme también a joycearaujo@hotmail.com. Muchas gracias y buenas tardes.